Esta semana en Comisión Primera, Lorduy realizó una constancia para dar su voz de aliento a los miles de empleados de la empresa Monómeros colombo-venezolanos y fuerza para centenas de miles de agricultores que necesitan los fertilizantes que esa empresa produce. Allí afirmó: en Colombia hay una empresa ubicada en Barranquilla que se llama Monómeros colombo-venezolanos. Esa empresa tiene aproximadamente 2.000 empleados, otros tantos de la ciudad de Buenaventura. Esta produce el 40% de los fertilizantes que se consumen actualmente en Colombia. En alguna época llegó a producir el 80% de los fertilizantes que se consumían en la agricultura nacional. Esta baja se dio a causa de algunas diferencias que se dieron entre el régimen del presidente Maduro y Guaidó, el reconocimiento de este por parte del gobierno colombiano y la actuación de autoridades internacionales sobre la empresa Monómeros. Nosotros durante la época de la pandemia estuvimos de acuerdo con 2 emergencias económicas que tenían como propósito fundamentalmente impedir que por efecto de esta situación sanitaria se perdieran empleos. Con posterioridad aprobamos diferentes leyes, incluyendo la última reforma tributaria, precisamente no solamente para impedir que se produjera desempleo, sino que se produjeran nuevos empleos, asunto sobre el cual nos sentimos orgullosos. Lamentablemente hay más de 2.000 personas en Barranquilla a punto de perder su empleo en una empresa de más de 53 años de existencia, pero además se pueden ver afectados 880.000 agricultores que de una u otra manera podrán tener en el insumo llamado fertilizante una variación en sus precios, habida cuenta que ese mercado tendrá que ser atendido por empresas multinacionales. Muchísimos han sido los llamados al gobierno nacional para que se encuentre la posibilidad de apoyar y solucionar esta crisis, que entre otras es producto de lo que pasa en nuestro vecino país, pero también es importante que sepamos que si el objetivo del gobierno nacional y el nuestro es proteger el empleo, necesariamente debemos actuar en ese sentido. Y por el otro lado, proteger a los agricultores y con ello garantizar la seguridad alimentaria. Por otra parte, Lorduy debatió, votó y aprobó varias iniciativas legislativas, entre ellas el proyecto de ley que busca regular el marco procesal que rige las actuaciones judiciales y mecanismos alternativos para la resolución de los litigios y controversias respecto de los derechos de propiedad, posesión, ocupación, uso y tenencia de bienes inmuebles ubicados en el suelo rural y las relaciones económicas de índole agraria, llamado comúnmente Nueva Jurisdicción Agraria. Lorduy expresó: varias preocupaciones me genera este proyecto, entre las cuales y de manera resumida trataré de expresar. Nos preocupa que el proyecto pueda causar una alteración del contexto de la propiedad a través de medidas y herramientas que puedan llegar a desconocer el actual régimen de las actuaciones procesales. En igual sentido, se pueden estar creando escenarios de inseguridad jurídica derivado de la concesión de facultades judiciales que pueden afectar derechos reales. Otra gran preocupación es la viabilidad fiscal, ya que a través de este proyecto se pretenden crear más de 500 cargos solo para poder atender las obligaciones que surgen al crear esta nueva jurisdicción. Nos inquieta la fijación de derechos a partes intervinientes ajenas a los intereses de los derechos que se debaten en los procesos, nos preocupan y desdibujan la finalidad del procedimiento para la solución de controversias. Preocupante la discrecionalidad jurídica, que observo como una grave amenaza a la seguridad del ordenamiento jurídico, pues se desconocen las reglas jurisprudenciales y se deja a voluntad del juez una serie de parámetros que desbordan las propias garantías constitucionales e incluso convencionales. Inquietante que la iniciativa omite instituciones propias de los derechos reales como lo son la servidumbre y el usufructo. Al margen de ello, no contempla principios ambientales, a pesar de la competencia residual que en la materia se pretende fijar. Finalmente, sigo insistiendo que el proyecto desconoce el componente ecológico de la tierra y la protección de los recursos naturales, al separar las cuestiones agrarias de las ambientales y establecer una competencia residual para estas últimas. Una reforma rural integral debe tener en cuenta la variable de los recursos naturales que usa el campesino. Además, Lorduy votó de manera positiva el proyecto de ley estatutaria que garantiza el acceso a la educación superior pública a personas con discapacidad, otorgando gratuidad para lograr el ingreso a la educación técnica y superior pública, evitando las barreras económicas que se presentan a esta población y fomentan la educación inclusiva. Lorduy afirmó: según el informe de fecha noviembre 30 de 2020, Panorama General de la Discapacidad en Colombia, elaborado por el DANE, en Colombia hay 3.134.037 personas con dificultades para realizar actividades básicas diarias, 7,1% de la población del país. Las estadísticas también reflejan que la participación de las personas con discapacidad en los niveles de educación superior es baja, y más aún en los programas de posgrado, en donde la intervención de dicha población es casi imperceptible. Solo el 9,04% de la población femenina con dificultades en nivel 1 y 2 ha podido acceder a la educación superior, en tanto que el 0,96% de la población masculina con discapacidad ha alcanzado el máximo nivel educativo. Por lo anterior, apoyamos y aprobamos
presentamos el proyecto por medio del cual se promueve el acceso a la educación superior pública gratuita a las personas en condiciones de discapacidad. Adicionalmente, se realizó un debate en esta célula legislativa con el fin de que el Gobierno Nacional rindiera informes sobre el cumplimiento de los acuerdos firmados en el 2017 y los posteriores que se concertaron con el Comité del Paro Cívico de Buenaventura. Para ese debate se recibieron los informes sobre lo que han desarrollado, ejecutado y planeado el Ministerio de Hacienda, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Vivienda, el Ministerio de Transporte, la Agencia Nacional de Infraestructura, Invías, la Agencia Nacional de Seguridad Vial, la Aeronáutica Civil y el Ministerio de Educación. En ese debate, Lorduy manifestó: el debate que ha transcurrido permite conocer no solamente las grandes necesidades que tiene el pueblo de Buenaventura, sino también todo lo que se está atendiendo, ejecutando y planeando producto de la voluntad del Gobierno Nacional y de los acuerdos firmados entre este y la ciudadanía de Buenaventura a un costo que pagan todos los colombianos de 11,6 billones de pesos. Sinceramente debo decir que yo creo que no todo se le puede pedir al Gobierno Nacional, sino que también la ciudad tiene que hacer un gran esfuerzo, y el primer esfuerzo que hay que hacer es elegir alcaldes cuyo compromiso sea con la ciudad y no con sus intereses personales. Adicionalmente, tengo una pequeña crítica que no es culpa de Buenaventura, pero que allí se refleja. A mí me parece absurdo que casi que para cualquier cosa en Buenaventura hay que hacer una consulta previa. Las obras en el canal de San Antero y en la bahía de Buenaventura requieren 7 consultas previas. ¿Saben cuándo se va a terminar eso? Nunca. ¿Cuánto nos demoramos en la vía Lobo Guerrero, Buga, por tantas consultas previas? Yo no sé si las vías que han hecho y las que hacen falta requieren consultas previas. El aeropuerto requiere consultas previas. Yo no sé si pidieron consultas previas para las ambulancias o para el hospital que tanto esmero hizo el doctor Moscoso y el ministro de Salud. Yo no sé si de pronto pidan una consulta previa para la central de policía. Es más, para el alcantarillado. Y no solamente eso, sino que además de consulta previa, hay que hacer algo excepcional en Buenaventura que para mi formación de abogado es extraordinaria. Aval. Aval después que se ejecuten las obras, hay que hacer aval para ver si eso se hizo de conformidad y cuidado que el plan de ordenamiento territorial que hay que hacer en Buenaventura como un instrumento importantísimo también requiere consulta previa. Y mucho más cuidado porque la firma de los acuerdos alguien los puede demandar porque no tuvo consulta previa. Y yo creo, con sinceridad se los digo, que aún a pesar de ser respetuoso de los derechos de las comunidades, pues de alguna manera eso hay que modificarlo un poco, porque yo creo que se constituye en una talanquera para que las cosas en esa ciudad puedan avanzar de manera adecuada. Un acto de constricción y de recuperar el valor civil es necesario para que Buenaventura pueda tener unas autoridades comprometidas con su desarrollo, al punto que se pueda evitar que aquí en este Congreso no le digan a uno al oído que es mejor no aprobar esos proyectos porque las cosas se las va a robar el alcalde. Esta semana en el Congreso, el congresista por el Atlántico participó en el primer debate del Presupuesto General de la Nación de la vigencia 2022, que se llevó a cabo en las comisiones económicas. Allí expresó: no hago parte de las comisiones económicas, pero asistimos y deliberamos en las mismas porque no hay un acto que tenga que ver más con la gente que el Presupuesto General de la Nación. En esta sesión, Lorduy presentó 2 proposiciones. La primera ajusta los porcentajes para el recaudo de impuesto al carbono y la segunda propone que la nación asigne un subsidio de energía de riego destinado a cubrir el 50% del costo de energía eléctrica y gas natural que consuman los distritos administrados por el Estado o asociaciones de usuarios reconocidos por el Ministerio de Agricultura.